días, mi nombre es Jefferson Correa. El día de hoy les estaremos hablando acerca de las características que se deben tener en cuenta a la hora de escoger un árbol plus y a continuación le vamos a explicar algunas de las metodologías y los instrumentos que se deben usar. Mi grupo está conformado por Xiomara Alvarado, Mena Rincón, Dana Suárez. y empecemos. Bueno, para la selección de un árbol plus, según IPINSA en 1998, un árbol plus es un árbol fenotípicamente sobresaliente en una o varias características de interés comercial. El objetivo de la selección de árboles plus es usarlos como progenitores en la población de mejoramiento y de producción. El objetivo principal inmediato de la selección de un árbol plus es suministrar material para A. Establecer pruebas genéticas de progenies, procedencias, pruebas clonales. B. Establecer huertos semilleros de plántulas o de semillas. C. Establecer huertos de semilleros clonales. Y D. Colectar semillas o material vegetal para la plantación comercial. Los instrumentos de medición que se utilizaron en la salida de campo fueron cinta diamétrica, decámetro, nivel APNI, GPS y la tabla de base para registrar los datos. Bueno, pues dentro de las características fenotípicas a evaluar en los árboles tenemos la medición del DAP, es decir, el diámetro a la altura del pecho, pues el cual se toma desde una altura de 1,30 metros sobre el nivel del suelo. Y hay que tomarla perpendicular al eje del fuste y para eso podemos utilizar una cinta diamétrica. Bueno, la altura total es la altura considerada desde la superficie del suelo hasta el extremo de la yema terminal del fuste, o sea, el final de la copa. Con este parámetro se establece si el árbol es dominante, codominante, intermedio o suprimido. Ahora hablemos un poco acerca de la altura comercial, ya que es un parámetro bastante importante a la hora de hacer el aprovechamiento. La altura comercial hace referencia a la altura considerada desde la superficie del suelo hasta el punto donde se pierde la dominancia apical, es decir, hasta donde se puede aprovechar el fuste. La estimación de este parámetro se puede realizar con un ipsómetro o un clinómetro de zinc. Altura de bifurcación. Es la medida que nos permite identificar la altura en la cual el tallo se divide y se clasifica de la siguiente manera. Cuando el árbol no está bifurcado, cuando está bifurcado a un tercio en la parte superior, cuando está bifurcado en la parte media a un tercio y cuando está bifurcado a un tercio en la parte inferior. Bueno, pues la siguiente característica es la forma del fuste, la cual está dada por la presencia o no de torceduras del fuste, y pues esta característica afecta la calidad de la madera y se califica de la siguiente manera: fuste recto, torcedura leve, torcedura aguda y muy torcido. Diámetro de la copa. Esta medida nos permite identificar la vigorosidad de la copa, que se puede relacionar con una mayor capacidad o cantidad de producción de semillas. Su medición se realiza en direcciones perpendiculares, midiendo la longitud más larga de borde a borde de la copa. Ahora hablemos un poco acerca de la forma de la copa. La forma de la copa depende de la especie. El árbol puede presentar diferentes formas de copa y esta característica permite estimar su ancho, su profundidad, su área superficial, su volumen y densidad, que se puede relacionar con un estado fitosanitario, etapa de crecimiento y la capacidad de producción de semillas. Estos se clasifican de la siguiente manera: primero, copa circular; segundo, circular irregular; tercero, medio círculo; cuarto, menos de medio círculo; quinto, pocas ramas; y sexto, principalmente rebrotes. La siguiente característica es el ángulo de las ramas. La disposición de las ramas está dada por el ángulo de inserción de las ramas. Este se puede clasificar de 0 a 45 grados o de 45 grados a 90. Bueno, pues la siguiente característica es el grosor de las ramas, medida relacionada a la disposición de las ramas en el árbol, característica que favorece a los trabajos de poda en el manejo de las plantaciones y en la calidad de la madera. Bueno, y pues el grosor de todas las ramas del fuste se clasifican de la siguiente manera: ramas delgadas, menos de un cuarto del grosor del fuste en el punto de inserción; ramas medianas, entre un cuarto y un medio del grosor del fuste en el punto de inserción; y por último, ramas gruesas, más de la mitad del grosor del fuste en el punto de inserción.
Bueno, la última característica que se tuvo en cuenta fue el estado fitosanitario, que se consideran los términos de planta enferma y planta sana. Tenemos la planta enferma, árbol que tiene una o más de sus funciones vitales interferidas o que ha sufrido un cambio debido al ataque de un patógeno o por la acción de los factores ambientales. Tenemos la planta sana, árbol que puede realizar todas sus funciones fisiológicas al máximo de su capacidad genética. Teniendo en cuenta las características obtenidas en campo, es importante hablar de la calificación de los árboles evaluados. De acuerdo al puntaje calculado en la valoración fenotípica, se establece una calificación cualitativa de los árboles en 3 categorías, conforme sea lo que se haya encontrado. La primera de ellas es excelente, la segunda es buena y la tercera regular. Donde la buena o árboles excelentes, donde la excelente o los árboles excelentes hacen referencia a los árboles dominantes o codominantes, rectos, sin bifurcaciones de ramas y ramas más delgadas, horizontales y que sean sanos y vigorosos. En la calificación buena, los árboles buenos son aquellos dominantes o codominantes sin bifurcaciones, con sinuosidades leves y el fuste en buenas condiciones. Y por último, la categoría regular, que son árboles suprimidos o enfermos con defectos importantes en el fuste o en las copas y que presentan problemas de aprovechamiento. A la hora de seleccionar nuestro árbol plus, tuvimos en cuenta el manual de procedimiento, el cual se titula Identificación de fuentes semilleras y árboles plus de la Dirección de Desarrollo Forestal. Para el procedimiento de campo se tuvo en cuenta o se tomó como referencia un árbol principal. Seguidamente estos se evaluaron 5 árboles que se encontraban alrededor de dicho árbol. De igual manera, los árboles que se evaluaron fueron georreferenciados cada uno. A cada uno de estos árboles se le tomaron las características fenotípicas anteriormente mencionadas. De igual manera, a la hora de tomar nuestros datos en campo, tuvimos en cuenta una nomenclatura específica, como por ejemplo, a la hora de hablar de la forma del fuste, se tuvo en cuenta que una nomenclatura para la forma del fuste recto con un número 6, levemente inclinado con el número 4, torcedura aguda con el número 3 y muy torcido se denominó con el número 1. De igual manera, para cada uno de las características fenotípicas que se tuvieron en cuenta y se evaluaron en campo. Dichos parámetros se tomaron del manual para la selección de los árboles plus. El árbol que obtuvo mejores condiciones fue nuestro individuo número 1, el cual cuenta con un DAP de 58,25 centímetros, una altura total de 25 metros, una altura comercial de 12 metros, una altura de bifurcación, 1/3 en la mitad, la forma del fuste recto, el diámetro de la copa de 19 metros. La forma de la copa fue una copa con pocas ramas. El ángulo de las ramas se encuentra entre la clasificación de 0 grados a 45 grados. El grosor de las ramas, que las ramas fueron gruesas, y el estado fitosanitario, planta sana.